Bueno, familia, muy buenas noches. Bienvenidos a este tiempo tan maravilloso de Devocional Vida para el Día. Recuerden que somos Vida, Iglesia Cristiana Viñedo de Amor, y estamos en nuestros 51 días de fe. Hoy entonces vamos a estudiar esa fe en el poder de la resurrección. Hoy es el día número 37. Día número 37. La fe en el poder de la resurrección. Y lo voy a invitar que usted vaya al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios y cómo nos enseña esa verdad sobre la resurrección. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El acto más importante dentro del plan de la salvación, del trabajo en la cruz, es la resurrección. Si ella es la victoria sobre la muerte. Quiere decir, si Cristo no muere, en vano hubiera ido, si no hubiera resucitado, en vano hubiera muerto en la cruz. Quiere decir, ciertamente era necesario que Él muriera y resucitara para el plan completo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, nos dice lo siguiente. Miren lo que dice Primera de Corintios, versículo 14, capítulo 15. Dice la palabra del Señor así. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Quiere decir, si Cristo no resucita, en vano estamos nosotros hoy teniendo fe. En vana es nuestra predicación. Vana es nuestra fe. Si Cristo entonces no resucita, ¿de qué nos podemos vanagloriar en la salvación? Si estamos muertos. Si Cristo no resucitó, usted y yo hoy estamos entonces muertos para Dios y vivos para el pecado. Miren la importancia de la resurrección. ¿Qué tan importante es que Cristo haya resucitado? Porque si Él no resucita, nosotros no resucitamos con Él. Quiere decir, siempre estaríamos revestidos de nuestro cuerpo de pecado. No podríamos ver la gloria de Dios, no tendríamos acceso directo a la presencia del Padre. No podríamos entonces gozarnos del reino de los cielos. Nuestro nombre entonces ya había sido borrado del libro de la vida. ¿Por qué no se ha borrado el nombre de nosotros del libro de la vida? Por misericordia, por amor de Dios a su Hijo Jesucristo y de su Hijo Jesucristo hacia nosotros. Porque por misericordia es que hoy estamos de pie. Dice la Biblia que por de misericordia no hemos sido consumidos. Pero entonces, si Cristo no resucita, en vano hoy sería toda nuestra fe y nuestra predicación. Porque si no hay resurrección, tampoco hay vida eterna. Porque para que haya vida eterna, es necesario morir al pecado y resucitar en Cristo. Ahora, nuestra esperanza es la resurrección en Cristo.
Y si Él no resucitó, en vano estaríamos esperando. ¿No? Quiere decir, si usted y yo no creemos en la resurrección, en que Cristo venció en la cruz, y la resurrección entonces, recuerde lo que dice el libro de Génesis 3:15, cuando Él dice que pisará entonces la cabeza de la serpiente. La resurrección es el cumplimiento de esa promesa, porque Él pone el pie sobre la cabeza de la serpiente. Allí vence a la muerte, allí vence al pecado, ahí vence a la transgresión, ahí vence a las tinieblas, a la oscuridad. Cristo entonces allí puede ser vencedor y nos hace vencedores con Él. Por eso es que Romanos 8 dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él pudo resucitar. Porque Él entonces pisó la cabeza de la serpiente. Cuando el Señor Jesús es crucificado, y aquel día entonces, siendo la hora novena, cuando Él le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando dice, Señor, estoy comiendo mi espíritu, y después dice, todo se ha consumado, el cielo se oscurece. El cielo se pone todo oscuro. ¿Saben qué significa esto? Que toda la oscuridad, el diablo, sus demonios, todos los huestes de maldad, salieron a celebrar su victoria, porque había muerto. Porque en ese momento ya estaba muriendo o murió. Ellos salieron a festejar que lo habían vencido. Por eso es que el Señor resucita 3 días después para Él pisar. Recuerden que Génesis 3, ¿qué dice? Que la serpiente le morderá el calcañar. Morder el calcañar significa que ellos salieron a celebrar. Por eso el cielo se oscurece. Por eso es que el cielo se pone negro. La ciencia dice que hubo un eclipse total de sol. En ese momento se oscureció la tierra. ¿Por qué? Porque toda la maldad salió. Porque toda la maldad se vino contra Cristo. Todo el pecado de la humanidad. Victoriosos. Celebrando. Hemos vencido al Hijo de Dios. Hemos vencido a la luz. Hemos vencido a aquel que dijo que nos iba a pisar. Pero ellos no esperaban la resurrección. Ellos no esperaban entonces que se levantara de entre los muertos como primicia. Y se levantó entonces para poder que usted y yo tuviéramos esa vida. Nunca bajó al infierno. Pero ¿sabe qué fue? Al seno de Abraham. Porque necesitaba resucitar con aquellos que creyeron, aquellos que murieron esperando lo prometido. Y Él sabe qué hizo. Resucitó al tercer día, victorioso. Él resucitó entonces, trayendo con Él la victoria para nosotros. Y miremos lo que nos dice Marcos, capítulo 6, versículos 6 y 7. La seguridad de la resurrección. Mas Él les dijo, no asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id y decía a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Ojo. El cielo se oscureció porque el diablo y sus secuaces habían vencido y celebraban que habían vencido al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no esperaban la resurrección. La resurrección es la victoria de la muerte de Cristo. Con ella entonces hemos sido resucitados.
El Señor, después de resucitar, recuerde que Él resucitó a los 3 días, después de resucitar, durante 40 días estuvo Jesús dando testimonio de su resurrección, acompañado de instrucciones para dar a conocer el reino de los cielos. Quiere decir, Él no resucitó y de una vez ascendió al cielo, ¿no? Él se quedó 40 días terminando de capacitar a los discípulos. Recuerden que los apóstoles todavía tenían muchos sentimientos encontrados. Pedro lo había negado, Judas lo había traicionado, Tomás no creía. Los otros apóstoles no se nombran. En el momento de la crucifixión solamente a Juan. Pero estos apóstoles necesitaban terminar su proceso de aprendizaje. Necesitaban entonces terminar su proceso de fe. ¿Qué vemos entonces? Miremos algo, y es cómo este Señor, nuestro Señor Jesús, durante 40 días caminó enseñándoles a los discípulos, formándoles como apóstoles, terminando de que ellos pudieran mantenerse en la fe, porque venían cosas duras, porque iban a pasar sucesos difíciles y necesitaban ser fortalecidos en la fe. Entonces, ¿qué pasaba durante ese tiempo? Ellos terminaron su proceso de aprendizaje, su proceso de la fe, tanto así que ellos empezaron a mover montañas. En esos 40 días llevaron a que los apóstoles pudieran hacer cosas, prodigios, milagros, sanidades. A partir de la subida al cielo, vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y este poder del Espíritu Santo los capacita para enfrentar las difíciles circunstancias que deberían desafiar. Porque tenían que desafiar. Ellos iban a empezar unos ministerios, iban a empezar a dar a conocer el reino de los cielos. Ellos necesitaban ahora entonces empezar a mostrar que la muerte del Señor no había sido en vano y que poderosa era su resurrección. El apóstol Pablo afirma que el proceso de transformación para llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo, se da por medio de la santificación diaria. Quiere decir, si podemos ver cómo las señales de la resurrección se daban a los apóstoles y cómo ellos aumentaban su fe, cómo ellos pudieron entonces transformar su vida, usted y yo hoy podemos vivirlo. Pero necesitamos creer hoy en la resurrección de Cristo, en la victoria que Él nos dio. Mire lo que dice el libro de Hechos 5, versículos 15 y 16. Dice la palabra del Señor, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos sus sombras cayesen sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Quiere decir, durante esos 40 días, los apóstoles se prepararon para orar en la fe. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? ¿Cómo está actuando la resurrección en nuestra vida? Ya llevamos 37 días de los 51 días de fe. Y hoy necesitamos entonces que el poder de Cristo se perfeccione en nosotros.
que estemos convencidos de la resurrección de Cristo, de que transforme nuestra vida. Mire, caminando en la resurrección de Cristo, nos debe llevar a ser victoriosos. Vaya al segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 10 al 14. Y yo le voy a invitar a que usted, en estos tiempos de devocional, tome un cuaderno de algunos de los versículos, los lea, los profundice, los medite en el día. Que la palabra de Dios es para meditarla, recuerde, es para oírla, leerla, estudiar, memorizar y meditarla. Mire lo que dice 2 Corintios 4, 10 al 14. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Es decir, es necesario que los que creemos, los que vivimos en la fe, llevemos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Esta muerte entonces representa que debemos todos los días crucificar nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras transgresiones. No se quede siendo esa misma persona a diario. Mire, usted puede ser una persona de carácter difícil, pero llévela a la cruz del Calvario, lleve ese carácter. Cuando usted se pone altiva, prepotente, cuando su carácter entonces se pone energúmeno, se enoja, cuando entonces se pone a discutir, llévelo a la cruz, crucifíquelo hoy. Recuerde que Cristo murió allá. Cristo ya fue crucificado, pero Él venció. Entonces usted lleva ese carácter a la cruz, lo crucifica, pero resucite ahora en Cristo. Entonces, ¿en qué va a resucitar? En ese nuevo carácter, en esa nueva vida, en aquel hombre que tiene dominio propio, aquel que tiene templanza, aquel que entonces sabe que todo lo puede hacer, pero no lo hace todo, porque no todo le conviene, porque sabe administrar su vida. Ese es el hombre que Dios necesita hoy, resucitado con Cristo. Ese es el hombre que hoy Dios le está diciendo, mire, no solamente crucifique, sino que también resucite en el buen hombre. ¿Para qué? Mire, ¿para qué llevamos esa muerte? ¿Para qué llevamos esa muerte? Nosotros, para que Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Por medio de Él nos podemos identificar. Pero si yo no llevo la muerte de Cristo, no me puedo identificar con Él. Necesito morir al viejo hombre. Necesito morir a la naturaleza pecaminosa, a los deseos de la carne, y resucitar en la nueva creación, en esa nueva criatura, para poder que usted y yo vivamos en el gozo del Señor. ¿Se nos dificulta entonces dejar la naturaleza pecaminosa al viejo hombre? Claro, pero para eso tenemos a Cristo que venció. Recuerde, todo el cielo se puso negro y el diablo y sus secuaces celebraban, pero Cristo venció cuando resucitó.
Hoy se nos dificulta salir de la naturaleza pecaminosa, de la carne, del mundo, del pecado. Tranquilo. El Señor dice, tranquilo, porque yo he vencido al mundo. El Señor venció al mundo, el Señor venció la carne, el Señor venció el pecado, venció la tentación. Y usted tiene a Cristo hoy en el corazón. Hoy necesitamos ser transformados, porque Él se va a manifestar en tu cuerpo mortal. Porque Él quiere hoy darnos esa identidad con Él, identificarnos con Cristo. Porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en Cristo, que se entregó por mí. ¿No dicho? Él se entregó a sí mismo, por mí, para que yo muriera en esa naturaleza pecaminosa, para que yo ahora pudiera tener victoria en la nueva vida, en la nueva criatura. Y allá donde usted y yo tenemos que llegar. Ahora tengo victoria sobre el pecado. Miren lo que dice Romanos, capítulo 6, versículos del 10 al 14. Ahora, ya no somos esclavos del mundo, porque Cristo resucitó y nos resucitó con Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y le voy a repetir porque este versículo es demasiado importante para nuestra vida en la resurrección. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de inequidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, siervos de la justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Saben qué le dice el Señor acá para que finalicemos? Ya no anden en el pecado, porque ya el pecado no se puede enseñorear de usted, porque usted ya no vive bajo la ley, usted vive bajo la gracia. Es decir, si la ley no se hubiera hecho, no nos hubiéramos dado cuenta del pecado. Pero Cristo murió en la cruz, resucitó para que usted y yo tengamos vida eterna, para que usted y yo entonces seamos vencedores de esa carne que hoy habita en nosotros. Aprendan que la sujeción es el acto por el cual yo me sujeto a Cristo, para poder tener ¿qué? Resurrección, para tener vida eterna. Vamos entonces a orar en esta mañana. Amado Señor y Dios, hoy quiero estar delante de tu presencia. Gracias, porque hoy quiero que me lleves a tener el conocimiento de tu palabra, que yo pueda meditar hoy, Señor, en estos versículos que me has dado hoy, porque ciertamente el bien y la misericordia me han acompañado todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo tiempo. Señor, vivir la resurrección en Cristo es lo mejor. Morir a ese viejo hombre, a esa naturaleza pecaminosa. Por eso Dios es bueno y misericordioso en todo. Que la gracia del Padre, que la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo sea sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, quiero contarles un poco de Celeste. Ya le han retirado todas las ondas, le retiraron todo, ahorita la están alimentando, le dieron alimentación por sonda y ya le empezaron a dar senos, ya está recibiendo senos, estamos esperando que entre hoy y mañana le puedan dar salida. Así que muchas gracias por sus oraciones, gracias por estar clamando por ello. Un abrazo, que Dios les bendiga grandemente, nos vemos mañana.